La niebla se arremolina sobre los canales de Xochimilco como si la propia ciudad intentara ocultar un secreto. Un hombre de mirada vacía recorre la orilla de una pequeña isla, colgando muñecas de trapo y porcelana que crujen al viento, sus ojos fijos en el horizonte donde el agua se vuelve negra. Cada muñeca parece susurrar una historia de niños perdidos, de gritos ahogados bajo la espuma. Si llegas al final de este episodio, vas a entender por qué esto fue silenciado durante décadas. Quédate. En 1949, Julián Santana, un humilde pescador de origen indígena, se instaló en la zona conocida hoy como la Isla de las Muñecas, un pedazo de tierra que emergía entre los canales como un espejismo. La historia oficial cuenta que Santana encontró el cuerpo sin vida de una niña llamada María García, de apenas 8 años, que había caído al agua mientras jugaba cerca de la ribera. El dolor de aquel hallazgo lo consumió y, según los testimonios de los pocos vecinos que se atrevieron a acercarse, comenzó a colgar muñecas en los árboles como ofrenda y como forma de mantener a la pequeña viva en la memoria del lugar. La fecha exacta del suceso, el 12 de junio de 1949, quedó marcada en los registros municipales, pero la prensa de la época apenas susurró al respecto, pues la zona estaba bajo la sombra de una creciente industrialización que buscaba transformar Xochimilco en un punto turístico. Años después, cuando los turistas comenzaron a llegar, la isla se convirtió en una curiosidad macabra, y los relatos de una presencia invisible que movía las muñecas durante la noche comenzaron a circular entre los guías locales. Sin embargo, los archivos municipales nunca registraron oficialmente la muerte de la niña, y la figura del hombre solitario que guardaba la isla quedó relegada a la memoria oral. El silencio institucional alimentó una atmósfera de misterio que perdura hasta hoy, y la pregunta que se cierne sobre la historia de la isla es, ¿qué ocurrió realmente después de aquel día fatídico? El caso de María García no fue el único que marcó la tragedia de la isla. En 1953, una adolescente llamada Ana López, de 15 años, desapareció mientras caminaba por los canales en busca de su hermano mayor. Los familiares denunciaron a la autoridad, pero la investigación se estancó cuando los cuerpos nunca fueron encontrados y los testimonios se perdieron entre el ruido de los barcos de carga. 2 años más tarde, en 1955, el joven pescador Carlos Ramírez, amigo íntimo de Julián, murió ahogado en circunstancias misteriosas. Su cuerpo fue hallado con una muñeca de trapo atada al tobillo, como si alguien hubiera intentado enviarlo a la isla después de la muerte. El último caso documentado antes de que el silencio se hiciera absoluto ocurrió en 1961, cuando una niña de 7 años, Isabel Cárdenas, fue hallada sin vida en la orilla, con una muñeca rota a su lado. Cada una de estas víctimas dejó una estela de preguntas sin respuesta, y los nombres de María, Ana, Carlos e Isabel siguen resonando en los susurros de los pescadores que todavía cruzan los canales al amanecer. Lo que nadie había revelado hasta ahora es que, bajo la fachada de simples tragedias, se escondían experimentos que el gobierno nunca quiso reconocer. Lo que viene ahora es la parte que los archivos oficiales intentaron borrar para siempre. No te vayas. En los años que siguieron al último hallazgo, varios grupos clandestinos comenzaron a utilizar la isla como laboratorio improvisado. El primero, en 1963, fue una célula de la llamada División de Estudios Paranormales del Gobierno, que bajo la cobertura de la investigación de fenómenos sobrenaturales, instaló equipos de electroencefalografía en los árboles donde colgaban las muñecas. Su objetivo era registrar supuestas descargas de energía en los cuerpos de las muñecas al caer la noche, creyendo que las muñecas absorbían la esencia de los niños muertos. El segundo experimento, realizado en 1967, involucró a una corporación farmacéutica que, bajo el pretexto de probar nuevos analgésicos, administró pequeñas dosis de sustancias experimentales a los residentes de la isla, incluido Julián, para observar los efectos en la percepción sensorial y la capacidad de ver espíritus. El tercer proyecto, de 1971, fue una prueba de radiación de bajo nivel llevada a cabo por el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares, que instaló una fuente de cobalto 60 en una caverna subterránea de la isla, alegando la necesidad de estudiar la degradación de materiales orgánicos en ambientes húmedos.
Los habitantes reportaron sentir una presencia más intensa después de la instalación, y varias muñecas fueron encontradas con manchas negras que los expertos describieron como residuos de radiación. Finalmente, en 1975, un grupo de antropólogos vinculados a una universidad privada llevó a cabo un experimento sociológico, colocando cámaras ocultas entre los árboles para observar el comportamiento de los visitantes nocturnos y registrar sus reacciones ante las muñecas colgantes. Sin embargo, los datos fueron clasificados como confidenciales y nunca se publicaron, lo que alimentó la teoría de que la isla era un punto de convergencia de energías inexplicables. El rostro del encubrimiento se dibujó con la participación de personajes tan influyentes como el entonces gobernador de la Ciudad de México, Alejandro Mendoza, quien ordenó la clausura oficial de la isla en 1978, bajo el argumento de que el sitio representaba un riesgo sanitario. En los archivos, el nombre de Julián Santana aparece como testigo protegido, aunque nunca se le permitió hablar públicamente sobre lo que había visto. La prensa fue manipulada mediante acuerdos con editores de diarios locales, quienes recibieron subvenciones a cambio de omitir cualquier referencia a los experimentos y a las muertes sospechosas. Los documentos que detallan los proyectos de la División de Estudios Paranormales fueron catalogados como clasificados y archivados en un sótano de la Secretaría de Seguridad Nacional, donde permanecen sin ser revisados. La corporación farmacéutica, bajo el liderazgo de su CEO, Roberto Alvarado, firmó un acuerdo de no divulgación con los familiares de los niños desaparecidos, ofreciendo compensaciones económicas que nunca se pagaron. Cada uno de estos actores, desde el gobernador hasta los científicos y empresarios, tejió una red de silencio que mantuvo a la isla en la sombra durante décadas. Lo que estás a punto de escuchar nunca fue confirmado oficialmente. Pero los documentos existen. Y los tenemos. Las consecuencias de este entramado de mentiras y experimentos no tardaron en manifestarse. En 1982, una protesta liderada por los familiares de María García, Ana López y los demás desaparecidos culminó en la quema simbólica de una de las muñecas más grandes, provocando una respuesta violenta de la policía que resultó en varios arrestos y la desaparición de testigos clave. El caso llegó a los tribunales en 1986, cuando el abogado defensor, Javier Torres, presentó una demanda contra el gobierno y la corporación farmacéutica, alegando negligencia y homicidio involuntario. Aunque el juicio fue archivado bajo la excusa de falta de pruebas, la presión pública obligó a la liberación de algunos documentos que revelaron la existencia de los experimentos de radiación. En 1990, un equipo de investigadores independientes descubrió la fuente de cobalto 60 en la caverna y la retiró, lo que provocó una leve disminución de los fenómenos reportados por los visitantes. Sin embargo, la sombra de la isla nunca se disipó por completo, los turistas continúan reportando voces susurrantes y la sensación de ser observados por ojos invisibles. En la actualidad, la isla está bajo la custodia de una fundación sin fines de lucro que promete preservar el sitio como memoria cultural, pero los residentes locales sospechan que el verdadero propósito sigue siendo ocultar los vestigios de los experimentos. La historia de la isla de las muñecas se ha convertido en un símbolo de la impunidad y del poder de los intereses ocultos para borrar la verdad, y cada año, al caer la noche, las muñecas siguen balanceándose como un recordatorio silencioso de las vidas que fueron sacrificadas en nombre de la curiosidad científica. El peso de todo lo que hemos descubierto no puede quedar en la oscuridad. Si este episodio te abrió los ojos, dale like ahora. Cada like nos permite seguir desenterrando historias que el poder quiere enterrar para siempre. Suscríbete y activa la campana para no perderte el próximo episodio de Leyendas Aterradora. La oscuridad tiene más secretos. Y los vamos a revelar.